Hola chicos, buenas tardes. No, buenas noches. Buenas noches, profesor. Ya, buenas noches. A ver, ahí está Angelo, Johan. ¿Quién más está por ahí? Joana, hola Jonita. Belcina, ¿no? Y el amigo Fidel David. Factoring. Gilne, Abel, ya, muy bien. Buenas tardes chicos. Noches ya, ¿no? Buenas noches ya, sí, sí, sí. Buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar del grupo nominal. Vamos a empezar por el sustantivo. ¿Ya? Tema de hoy, sustantivo. Creo que ya entraron la mayoría. Y hay quórum. Empezamos. Empezamos. A ver, ya sabes, cualquier duda que tengas, por favor, no dudes en plantear, ¿ya? En decir, en hablar, activar tu micro, habla mejor. Si escribe por el chat, a veces es un poco difícil leerlo, pero igual, ¿ya? Bueno, ¿qué es el sustantivo? Empezamos de ahí. Primero, muchachos, la palabra sustantivo proviene del vocablo latino substo, que significa existir, existir. Todo cuanto existe, a donde tú dirijas la mirada, pues tiene un nombre, ¿sí o no? Libro, mesa, bolígrafo, ventana, pared, etcétera. Todo cuanto te rodea tiene un nombre con el cual identificamos. Ese nombre en gramática se llama sustantivo. Así que sustantivo o nombre es lo mismo, ¿ya? De manera que desde el punto de vista semántico, atendiendo a su significado, pues el sustantivo es la palabra con la que nombramos a las personas, a los animales, a las cosas. Por ejemplo, ahí tenemos papá, es un sustantivo, ¿ya? A ver, esto de acá, ¿qué es eso? Ah, ese es un perro, ¿ya ves? Esto de acá, ah, eso es Perú, el mapa del Perú. Y esto de acá, a ver, ¿quién reconoce quién es? Dora la exploradora. Oh, muy bien, Dólar Exploradora. Lo que quiere decir que los sustantivos nombran a las cosas que existen en la vida real de manera objetiva y también a las cosas que existen solo en nuestra mente o en la ficción, ¿no? Claro, y Dora, por ejemplo, es un dibujito animado, y igual es un sustantivo. ¿Cómo reconocer a un sustantivo? Nunca confundimos al sustantivo con el verbo, con el adverbio. Lo confundimos a veces con el adjetivo. Pero ¿cómo diferenciar al sustantivo del adjetivo? Mira, por ejemplo, si yo tengo acá la palabra belleza, ¿será sustantivo o será adjetivo? Y ahí el dilema. ¿Será sustantivo o adjetivo? Mira, todo sustantivo, todo sustantivo admite agregar un adjetivo o un determinante. Si es que no lo tuviera, claro. Si es que no lo tuviera. Por ejemplo, belleza, yo puedo agregar adjetivos, diciendo, pero, por ejemplo, belleza incomparable, belleza angelical, ¿sí o no? Belleza exótica, rara belleza. Lo que hemos agregado en este caso son adjetivos, pero podría también agregarse determinantes, determinantes. Por ejemplo, tu belleza me cautiva, su belleza, aquella belleza. Aquella, mira, ¿ves? Así se reconoce a un sustantivo porque permite agregar adjetivos que no lo tuvieran o también permite agregar determinantes. ¿Ya?
Así es como vamos a diferenciar al sustantivo de otras categorías gramaticales. A ver, otro ejemplito. Vamos a ver. A ver, vamos a ver si me han entendido, muchachos. ¿Cuántos sustantivos aparece en el siguiente texto? A ver, ¿qué ponemos acá? Una mañana, luego de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa, Gregorio Samsa, amaneció, amaneció transformado en un monstruoso insecto. A ver, ¿cuántos sustantivos hay ahí, muchachos? Una mañana, luego de un sueño tranquilo, Gregorio Samsa amaneció transformado en un monstruoso insecto. ¿Cuántos sustantivos habrá ahí, señores? A ver, su opinión importa. 4, profe. Cuatro encontrado, dos nomás ha encontrado Angelo. Ya, vamos a ver, ya. Mira, primer sustantivo, la palabra mañana, y dice una mañana. Puede ser esta mañana, mañana calurosa, mañana fría, ¿no? Ahí está, sustantivo. Otro, sueño, sueño pesado, sueño intranquilo, sueño bonito, ¿te das cuenta? Sueño. Otro, Gregorio Samsa, que es nombre de una persona, es un solo nombre, un solo sustantivo. ¿Qué más? Amaneció es verbo, transformado es adjetivo. Monstruoso insecto, insecto otro sustantivo. Cuatro sustantivos. Muy bien. ¿Quién dijo cuatro? Yo, profe. Ah, muy bien, jovencito, felicitaciones. A ver, una más, una más. Se va a decir, no, a la champa, no, ya, de nuevo, mira. De nuevo, de nuevo. A ver, otro. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano, Aureliano Buendía, había de recordar aquella aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Ah? ¿Qué está pasando ahí? Así estabas en llamada. Reinita, tu audio. Reinita Luz. A ver, Reinita, que está con ganitas. Reinita, ¿cuántos sustantivos hay? Está con ganitas de hablar, de participar. Reina. Ya se escapó Reina. A ver, ¿cuántos hay, muchachos? Tiempo. ¿Cuántos? Reinita abandonó la reunión. Cinco ha encontrado Angelo. Cinco. A ver, otro muchachito. Siete ha encontrado Rodriguito Sebastián. Vamos a ver quién se aproxima o quién acertó. 7, profe. Siete. Ya, vamos a ver. Mira. Atención, atención, atención. Uy, no se puede escribir ahí, pero vamos a tener que entrar a la fuerza. Acá. Pe. Y ahora sí entré, y ahora sí.
Primer sustantivo es años. Segundo sustantivo sería pelotón. ¿Qué pelotón? Conjunto de soldados, ¿sí o no? Fusilamiento. Fusilamiento es sustantivo, sí, pues. Puede decir fusilamiento inesperado, fusilamiento despiadado, etcétera. Fusilamiento. ¿Qué más? Coronel. ¿Qué más? Aureliano Buendía. Nombre de una persona, por lo tanto también es sustantivo. ¿Qué más? Había de recordar aquella tarde, tarde sustantivo, dice tarde remota, en que su padre, lo llevó a conocer el hielo, Hielo. hielo. 8. ¿Cuántos había? 8. Ajá, había ocho, La había tarde. ocho. Seguro que no han contado que la palabra tarde, Ajá. pero tarde ahí dice aquella tarde remota, incluso tiene su adjetivo que es remota y aquella que es su determinante demostrativo, aquella tarde. Bueno, más o menos. Una más, por si acaso, ¿ya? Una más, a ver, una más. El repechaje, a ver, vamos a ver cómo nos va. El repechaje, claro que si contamos al estilo que jugó Perú, perdemos, ¿ah? Vamos a ver. Yo soy Juan Pablo Castel, el que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso en mi contra aún está en la memoria de todo, de ustedes, vamos a poner, de ustedes. Ya, así es, ¿no? Listo. Todo lo que he puesto son fragmentitos de novelas, así empieza. La primera, así empieza la novela titulada La Metamorfosis de Franz Kafka. La segunda, así empieza la novela Cien años de soledad de García Márquez. Y esta última es un fragmentito de la novela titulada El túnel de Ernesto Sábato. Yo soy Juan Pablo Castel, el que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso en mi contra aún está en la memoria de ustedes. A ver, pensando. Cuatro ha encontrado por ahí el amiguito. Cuatro también dice Fidel. Entonces debe ser cuatro, ¿ah? La mayoría dice cuatro. Angelo también dice cuatro. Vamos a ver, ¿ya? Procedemos a contar. Presta atención. Primer sustantivo, Juan Pablo Castel, que es el nombre de la persona que está hablando. Yo soy Juan Pablo Castel. Otro es María Iribarne. Otro es el proceso. El proceso, claro, pues, ¿no? Otro es en mi contra, tu contra, su contra, que eso es también sustantivo. Memoria. Tema, memoria, claro, memoria. Y ahí queda. Ustedes es pronombre. 5. Entonces, ¿cuántos había acá? Había uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ya ve? ¿Cuántos dijeron ustedes? Cinco, creo, ¿no? O cuatro. Yo casi digo Por ahí. 5. Casi, ¿no? Ya ve. Bueno, así ya. Así se cuentan los sustantivos, muchachos. Entonces, el sustantivo es el nombre de las personas, de los animales, de las cosas. Eso es el sustantivo. Desde el punto de vista morfológico, recuerda que la morfología clasifica a las categorías gramaticales en dos: palabras variables, palabras invariables. Y el sustantivo es variable o invariable. Acá dice, el sustantivo es variable. ¿Por qué? Porque tiene dos accidentes, género y número, por eso es variable. Según su género, el sustantivo puede ser masculino o puede ser femenino. No hay que confundir con el sexo por si acaso. Algunos muchachitos confunden el género
con el sexo. El género, muchachos, el género de los sustantivos se establece convencionalmente por los miembros de la sociedad. Es convencional. En cambio, el sexo es algo natural, algo biológico. Por eso, el hecho de que plumón sea masculino no implica que sea macho, ¿sí o no? Claro, pues. El hecho que ventana sea femenino no significa que sea hembra. Además, hay muchos sustantivos masculinos que nombran a animales hembras, como también hay sustantivos femeninos que nombran animales machos. ¿Cómo así? Mira, por ejemplo, por ejemplo, la palabra, la palabra persona es un sustantivo y persona es femenino, es femenino. Se dice por eso persona buena y no persona bueno. Se dice varias personas y no varios personas. O sea que persona es femenino. Pero este sustantivo femenino nombra tanto a Félix, ¿no? Félix. Félix, ¿estás ahí? Félix. Sí, profe. Ah, ya ve. Persona nombra a Félix. Félix es una persona. Fíjate que persona es femenino, que nombra a Félix que es un varón, un macho. Digo, ¿no? ¿Ya ves? Entonces, no siempre hay correspondencia entre masculino, macho, femenino, hembra. No siempre, ¿ah? Claro que en la mayoría de casos, ¿no? Profe, Pero no siempre. Dime, amiguito. sí, este tema tan discutido en la sociedad ahora último, el tema del lenguaje inclusivo que tratan de hacerlo, Ujú. de, de hacer esto, ¿cómo lo toma usted o cómo se está tomando con con el tema morfológico, el tema de género, ¿no? Porque quieren unirlo y no hacer una diferenciación. Bueno, yo te voy a dar mi opinión personal, aunque creo que no es el medio apropiado, pero de todas maneras, mira que me estás preguntando. Mira, creo que nadie en su sano juicio podría estar en desacuerdo en que varones y mujeres tengamos iguales oportunidades, iguales derechos. Eso no está en discusión. Y lo que está en discusión es tratar de imponer un lenguaje a la sociedad, un lenguaje que está destinado a fracasar. Eso de decir niños, niñes, eso es, aparte de ser aberrante, es algo que no va a poder calar en la sociedad, porque como decía ya Platón, de hace mucho tiempo atrás, en época de los griegos, en cuestión de lengua, el pueblo es el soberano. O sea, tú no puedes imponer a través de una ley que la forma correcta sea niñes o alumnes, por ejemplo, ¿no? Eso no se va a dar, eso es absurdo. O sea, pretender alcanzar ese lenguaje inclusivo, eso es ir directamente al fracaso. Y va a ser así, claro, pues. Así es, muchacho. Pero otra cosa es eso de la igualdad de género, ¿no? De la igualdad de género, eso sí, pues claro. Eso tiene que ver con la igualdad de derechos, igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, y eso sí estamos de acuerdo, pues, ¿no? Ya que durante mucho tiempo la mujer había sido postergada, desde que, eh, desde que tenemos memoria, ¿no? Aunque se sabe que antes, al principio de nuestra historia de la especie humana, predominó el matriarcado, e incluso el concepto de Dios. Dios era femenino, se consideraba como una mujer a Dios. Pero luego de que se instauró la religión católica, alcanzó su apogeo, sobre todo en la Edad Media, entonces se revisaron una y otra vez los evangelios y ya tienen una clara tendencia machista, pues, ¿no? Además, recuerda que en tiempos se modificó el Nuevo Testamento, la Biblia en general, se desaparecieron muchos evangelios, como el Evangelio de María Magdalena, con la finalidad de denigrar, de desprestigiar a la mujer.
¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, muchachos. Pero ya en el mundo civilizado, pues, ya no hay eso del feminismo ni del machismo, ¿no? No debe haber. Así es, jovencito. Pero bueno, muchas gracias por la pregunta. ¿Qué iba diciendo? Así. Hay sustantivos, volviendo a hablar de lo nuestro, hay sustantivos que no se puede cambiar de género, ¿ya? Se usa solamente en masculino o solamente en femenino, nada más. No se puede cambiar de género. A esos sustantivos se llaman sustantivos unigéneres, ¿ya? Sustantivos unigéneres. Por será que lo ponga acá. Se llama así, sustantivo unigénere. ¿Qué es sustantivo unigénere? O sea que se usa solamente un solo género nada más. Así, por ejemplo, la palabra árbol solo se usa en masculino, no tiene femenino. Mientras que la palabra, por ejemplo, ventana, solo se usa como femenino y no tiene masculino. Se llaman unigéneres o de forma fija. Mientras que hay otro grupo de sustantivos que sí se puede cambiar de masculino a femenino, esos son los sustantivos bigéneres, bigéneres, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos eso de niño, niño, niña, ¿sí o no? Ahí está. Conde, condesa, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se llama sustantivo bigénero. Hay unigénero y hay bigénero. Según su número, puede ser singular o plural. Singular o plural. Pónese la regla general, ¿no? Porque también nosotros sabemos que hay sustantivos que carecen de plural, no podemos usar en plural. Se llaman así. Sustantivos singularia tantum. Singularia tantum. Y los que usamos solamente en plural, pluralia, pluralia tantum. Singularia tantum, pluralia tantum. ¿Qué es sustantivo singularia tantum? Aquellos que solamente se usan en singular. Bueno, por un lado se usa solo en singular, pero muchachos, aquellos que existen únicos en la naturaleza, porque se sabe que plural indica más de uno, ¿sí o no? Pero si hay uno solo, no puedes pluralizar. Por eso no se pluraliza el nombre de los países. ¿Cuál es el plural de Perú? No hay. No se pluraliza algunas siglas. Por ejemplo, ONU. No se pluraliza porque hay uno solo, no hay varias. Pero también, muchachos, carecen de plural. Por ejemplo, el nombre de los metales preciosos. Oro, plata, no tiene plural. Es incorrecto decir oros o platas. Eso es incorrecto. ¿Ya? También, muchachos, no tiene plural la palabra salud. ¿Cuál es el plural de salud? No hay, sí o no. Eso se llaman singularia tanto. En cambio, hay otros que solamente se usan en plural. Pluralia tantum. ¿Cuál es el singular de la palabra víveres? No tiene, sí o no. No, no hay, no hay, no hay. Víver no existe, no existe. ¿Cuál es el singular de la palabra nupcias? No hay. Pluralia tantum. ¿Cuál es el singular de la palabra añicos? No hay. Se cayó de bruces. Bruces solamente en plural. Albricias solamente en plural. Entonces hay sustantivos singularia tantum y sustantivos pluralia tantum. O sea, solamente en singular, solamente en plural. ¿Ya? Claro, pero estos son casos de excepción. La regla es que el sustantivo tenga masculino, femenino, singular, plural. Es la regla. Y algunos que son excepción.
Y a propósito del género también, retomando eso, el género, muchachos, o es masculino o es femenino. No hay género neutro. En el sustantivo no hay género neutro. O es masculino o es femenino. El género neutro lo encontramos en los determinantes y en los pronombres. ¿Ya? Así que no hay sustantivo género neutro. ¿Cómo reconocer el género, dicho sea de paso? ¿Cómo se reconoce el género? ¿Cómo se sabe si un sustantivo es masculino o femenino? Por ejemplo, muchachos, por ejemplo, la palabra agua, ¿será masculino o femenino? ¿Qué dice? Agua, masculino o femenino. Bueno, Junior piensa que es femenino, en cambio Rodrigo piensa que es masculino. Pero se le dice Al- el agua. Y alguien que diga que es neutro, El agua. el agua. Ya, bueno, ya ve. Escuchen, escuchen, escuchen. Dos métodos para reconocer el género. Claro que esto voy a repetir más adelante cuando hablemos de los accidentes del sustantivo, ¿ya? De todas maneras, esto es un anticipo nada más. Mira, ¿cómo se reconoce el género? De dos maneras. Método número uno, anteponiendo un artículo en plural, no en singular, en plural. ¿Cómo será? Así, las aguas o quizá los aguas. ¿Cómo es? ¿Los aguas o las aguas? ¿Cómo es? Las, profe. Claro, pues entonces esto está mal, ¿sí o no? Por eso es femenino. Agua es femenino. Por eso decimos, cuídate de las aguas mansas. ¿Ah? No decimos de los aguas. Ya, pero alguien dirá, pero un momentito, pero ¿acaso se dice el agua? ¿Cómo va a ser femenino? Alguien está pensando de esa manera. Pues, escucha, cuando un sustantivo femenino comienza con A o HA tónica, de mayor fuerza voz, siempre se usa el artículo el alma, el águila, el hambre. ¿Ya ve? Pero eso no quiere decir que sea masculino. Se reconoce pasando al plural. Las aves. No decimos la ave, el ave, pero el plural es las aves, las hadas, las águilas. ¿Te das cuenta? Las hachas. Ese es un método. Otro método, otro método, agregando un adjetivo. Si el adjetivo termina en O, masculino. Si el adjetivo termina en A, femenino. Por ejemplo, ¿cómo será correcto decir agua pura o agua puro? De hecho, es agua pura, ¿sí o no? Entonces, ahí también comprobamos que es femenino. Así se reconoce, de dos maneras. Uno, anteponiendo un artículo en plural. Y dos, agregando un adjetivo. Si el adjetivo termina en O, masculino. El adjetivo termina en A, femenino. Fácil, ¿sí o no? A ver, muchachitos, vamos a ver cómo les va. Por lo tanto, será masculino o femenino. Será masculino o femenino. A ver qué ponemos. Masculino o femenino. El hada. El hábito. A ver qué dice. Hada y hábito. Los dos son masculinos. Los dos son femeninos. Hada es femenino y hábito masculino. Hada es masculino, hábito femenino. ¿Cómo es la cosa? Femenino y masculino, profe. Correcto, correcto. Porque el plural de hada es las hadas.
Y plural del hábito, los hábitos. Ah, ya ves, así de fácil. Así se reconoce el género, muchachos. Fácil, ¿sí o no? Ya, listo. Entonces, morfológicamente, el sustantivo es una palabra variable porque tiene género y tiene número. Sintácticamente, la sintaxis agrupa las categorías gramaticales en tres. Ya les había mencionado la semana pasada. Palabras que funcionan como núcleos, palabras que funcionan como modificadores y palabras que funcionan como enlaces. Tres grupitos. ¿A cuál pertenece el sustantivo? Y el sustantivo es núcleo. ¿Núcleo de qué? Núcleo de la frase nominal. Núcleo de la frase nominal. Y ahora alguien dirá, ¿qué cosa es frase nominal? Mira, se llama frase nominal a la frase, o mejor dicho, al grupo de palabras que se organizan en torno a un sustantivo. Eso se llama frase nominal. Por ejemplo, si digo, este plumón negro. Es una frase nominal. ¿Por qué? Porque la palabra más importante es plumón. Este indica que el plumón que yo menciono está cerca de mí. Ese es este. Porque si estuviera cerca de ti sería ese. Si estuviera lejos de mí de ti, aquel. ¿Sí o no? Entonces este indica proximidad. Y negro, negro indica qué color es el plumón. O sea, la palabra más importante, ¿cuál es? Plumón. Por eso se llama frase nominal. ¿Ya? A ver, vamos a ver cómo te va. A ver, vamos a ver cómo te va. Y a otro antes de pasar a esto, antes de pasar a un ejercicio. A ver, muchachos, ¿cuál es el núcleo de la siguiente frase? A ver, varios alumnos del CEPREVAL. ¿Cuál es el núcleo? Alumno, muy bien. Rodrigo Sebastián dice alumnos. Claro, pues alumnos, ¿no? Porque varios indica la cantidad que yo no conozco, varios. Y de CEPREVAL, pues, ¿a qué institución pertenece? De manera que la palabra más importante es alumnos. Entonces la frase varios alumnos de ese preval es una frase nominal. ¿Ya? Ahora sí, vamos a ver. A ver, muchachones. ¿Cuántas frases nominales se encuentran ustedes en este enunciado? A ver. A ver. La nueva secretaria me dio un plumón rojo el primer día de clases. Ya. A ver, muchachos. ¿Cuántas frases nominales hay ahí? Todos dice el amigo Héctor. ¿Alguien tiene otra idea? Y si te pregunto cuántos sustantivos hay, ¿cuántos sustantivos hay? ¿Dos nada más? No, no. Tres, dice Esther. Ya, mira, escucha. Mira, el primer sustantivo es la palabra secretaria, ¿sí o no? Claro, eso es núcleo. Otro sustantivo es la palabra plumón. Otro sustantivo es día. Y otro sustantivo es clases. ¿O no? Claro, pues hay cuatro sustantivos, mira. Cuatro sustantivos. ¿Pero hay cuatro frases nominales? No. A ver, ¿cuáles son las frases nominales? Ya que secretaria es el núcleo, las palabras que lo acompañan, las palabras que concuerdan con ese núcleo en género y número se llaman modificadores directos. El artículo, por ejemplo, es un modificador directo. ¿Ya? El adjetivo nueva también es un modificador directo. De manera que la palabra secretaria tiene dos modificadores directos. Un plumón rojo. El artículo un es también modificador directo de la palabra plumón. Y rojo el adjetivo también se llama modificador directo. Los adjetivos y los determinantes siempre son modificador directo. ¿Y cuáles son los modificadores de la palabra día?
el artículo, si yo cambio de número a la palabra día, pongo días, vas a notar que el artículo también debe cambiarse. Los primeros días. Los modificadores directos siempre concuerdan con el núcleo en género y en número. Y entonces este también es modificador directo. La palabra primer día es el núcleo. Y de clases, aquel que se une al núcleo pero mediante la preposición se llama modificador indirecto. De manera que acá encontramos tres frases nominales. Vamos a borrar de nuevo para que lo podamos, porque no se puede trabajar con este Webex. No se puede trabajar como se debe. Así que voy a poner de nuevo acá para que lo veas, ¿ya? Mira. Hoy, porque todo mayúscula. Ya, así era, ¿no? A ver, ahora sí, ahora sí. Presta atención. Mira, esto de acá es una frase nominal. La nueva secretaria. Otro es un plumón rojo. Otro es el primer día de clases. Tres frases nominales. De hecho, como esta es una oración, ustedes se dan cuenta que la palabra más importante en la oración, ¿cuál es siempre? El verbo, ¿sí o no? Este verbo es núcleo de predicado. Ahora, a partir del verbo analizamos todos los elementos de la oración. Todos los elementos. Por ejemplo, quien realiza la acción, quien realiza la acción de dar, o sea, ¿quién me dio? La nueva secretaria. Eso se llama sujeto de la oración. Quien realiza la acción del verbo se llama sujeto de la oración. ¿Qué cosa me dio? Eso se llama objeto directo, un plumón rojo. ¿Cuándo me dio? Eso se llama complemento circunstancial de tiempo. Mira, o sea que la frase nominal puede ser sujeto, puede ser objeto directo, puede ser complemento circunstancial, puede ser atributo, puede ser complemento agente, etcétera. Así es que estoy poniendo este ejemplito para que no vayas a pensar que frase nominal es sinónimo de sujeto. Algunas personitas piensan que son sinónimos y dicen, por ejemplo, la oración bimembre consta de dos elementos, frase nominal, frase verbal, como si fuera sujeto y predicado. Pero no es así. La frase nominal simplemente es una frase cuyo núcleo es un sustantivo. A eso se llama frase nominal. ¿Ya? Entonces, mira, acá el núcleo de la primera frase nominal es secretaria, y el núcleo del otro es la palabra plumón, y el núcleo del otro es la palabra día. Ahí está. Ese es el núcleo de las frases nominales. ¿Entendido? ¿Entendieron, muchachos? ¿Qué es una frase nominal? Sí, ¿no? Ya, muy bien, Esthercita. Ya, Smith dice que sí. Otro ejemplito de frase nominal. Ahí va, mira. La crocante galleta de vainilla. Es una frase, no es oración por si acaso. Frase nada más. Si fuera oración hubiese puesto punto. Pero colocar punto en una frase es un error de ortografía. Es que no se pone punto. La pregunta es, ¿cuál es el núcleo de esta frase? ¿Cuál es el núcleo de esta frase? Galleta, profe. Correcto, amiguito, galleta, claro, pues el núcleo. Y la y crocante, esos son sus modificadores directos. ¿Por qué? Porque mira, si yo cambio de número a galleta, pongo el plural galletas, sería las crocantes galletas de vainilla. ¿Te das cuenta? El modificador directo siempre concuerda con su núcleo en género y en número. Pero aquel que se une al núcleo mediante la preposición, ¿ya? Eso se llama modificador indirecto. Y todo esto es una frase nominal. Entonces, en resumen, decimos que el sustantivo
Es el nombre de las personas, animales, cosas. Tiene género y número y además funciona como núcleo de la frase nominal. Eso es el sustantivo. ¿Mm? ¿Entendí, Quicho o Manacho? Ya, muy bien. Ya, sí entendieron. Ya, muy bien, muchachos, muy bien. Y ahora vamos a pasar a la clasificación de los sustantivos. Prepárate a volar. No mentira, ¿quién va a volar con esta clase de sustantivos, no? Recontra fácil. Pero antes de hablar de la clasificación, de cada una de las clasificaciones, debo indicarte lo siguiente para que tengas una visión panorámica primero. Mira, ¿cómo se clasifican? Según la naturaleza. mm, mm, Según la naturaleza de la cosa designada. ¿Cómo se clasifica el sustantivo según la naturaleza de la cosa designada? Uy, ya se perdió otra vez el texto, no sé. Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uy, no quiere cambiar de color. Ratito. Ya, ahora sí. A ver, a ver. ¿Dónde rayamos? Uy, está muy arriba. Desapareció mi cursor del Webex toda la vida, toda la vida. Ya fue, ya fue. Ya. Mejor te explico así nomás, ¿ya? Así nomás, este Webex es un verdadero Webex. Ya, mira. Uno, según la naturaleza del sustantivo. En tu libro está en cuadritos, todo bien chévere, ¿no? Acá para complementar la explicación nada más. ¿Cómo se clasifica el sustantivo según su naturaleza? En realidad es naturaleza de la cosa designada, porque lo que yo tengo acá en mi mano en este momento, y de repente tú lo puedes ver, ¿será un sustantivo? No, no es sustantivo. Esto es un referente, es el objeto, la cosa. La palabra tijera, ese es el sustantivo, no el objeto que tú lo puedes ver, ¿ya? Pues una cosa es el referente y otra cosa es el nombre, pues sí o no. Claro, el nombre es el sustantivo. Ahora, entonces, según la naturaleza de la cosa designada, tenemos así, mira, sustantivo concreto, sustantivo abstracto. Y esto ya sabes del kinder, ¿no? Desde el guaguaguasi, sí o no. A ver, ¿a qué se llama sustantivo concreto, muchachos? ¿A qué se llama Real, sustantivo profe. concreto? A lo que existe, Ah, real. muy bien, Félix. El amigo Félix dice que es a lo que existe real, a lo que existe materialmente, a lo que se puede percibir a través de un sentido, ¿sí o no? La vista, el oído, el tacto, etcétera. Entonces, esos son los sustantivos concretos. Por ejemplo, lago, lápiz, Júpiter. Ah, ya, mire, escucha, 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 escucha. Todo nombre propio, todo nombre propio es concreto. Todo nombre propio es concreto. De manera que los personajes de las obras literarias, los lugares creados por los autores en las obras literarias, que en la vida real no existen, son sustantivos concretos. ¿Ya? Son sustantivos concretos. Por eso, mira acá, Júpiter es es un personaje de la mitología. Alguien puede decir, pero Júpiter no existe. Bueno, ya pues no existe, pero es un sustantivo concreto, porque repito, todo nombre propio es concreto. Juan Rulfo
mexicano ha escrito una novela titulada Pedro Páramo, ¿ya? Pedro Páramo. En esa novela nos cuenta cómo es que Juan Preciado, un joven, Juan Preciado, a petición de su madre Eduviges, su última voluntad de la mamá, pues le dice, ve a buscar a tu padre se llama Pedro Páramo. Entonces, para dar cumplimiento a la promesa hecha a su mamá, él sale en busca de su padre, Pedro Páramo. Y en el camino, ¿no? Lejos, se encuentra con otro joven de su misma edad, que también está buscando a su padre. Y van caminando, luego de varias conversaciones se dan cuenta que son hermanos. O sea, están buscando al mismo papá, a Pedro Páramo. Y así llegan a un lugar llamado Comala. Comala es un pueblito amarillento, crepuscular, donde se supone que estaba Pedro Páramo, ahí en Comala. Pero al final, muchachos, estos dos personajes se dan cuenta que todos los habitantes de Comala estaban muertos. Y ellos también estaban muertos. Al final descubren que estaban muertos. Alguien podría decir, yo quisiera conocer Comala, ¿dónde está? No, pues solamente está en la obra literaria. No existe en la vida real. Pero es concreto abstracto, concreto. ¿Por qué? Porque todo nombre propio es concreto. O sea, esto de concreto abstracto también tiene algo de convencionalidad, de acuerdo social, ¿de acuerdo? En cambio, los abstractos son los que no se perciben a través de los sentidos. Por ejemplo, ¿qué cosa? El amor, el honor, la amabilidad. El amor, por ejemplo, ¿existe o no existe el amor? A ver, vamos a preguntar a quien tiene experiencia. A ver, Esther. No, mentira, no, Esther no tiene experiencia. ¿A quién le preguntamos? A ver, voluntarios, ¿el amor existe o no existe? ¿Qué dice el amigo Jorge Gustavo? Dice que sí. Ah, ya, aclarando, él dice, de mamá sí. Bueno, sí, pues, ¿no? Pero no se sabe lo que es, profe. Ah, no, bueno, bueno. Y sobre eso también hay una discusión en una obra literaria, en un drama que se titula Fuente Ovejuna. ¿Quién escribió Fuente Ovejuna? Lope de Vega. En ese drama, por ejemplo, Frondoso le cuenta a su amigo Mengo que él está enamorado de Laurencia. Pero Mengo dice un momentito, el amor no existe. Pero ¿cómo si yo amo a Laurencia? No, 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 no. Lo que tú sientes no es amor. Eso es egoísmo. Pero ¿por qué? Porque tú dices que amas a Laurencia porque tú te sientes bien estando a su lado. Eso no es amor. Eso es egoísmo. Ah, ¿ya ves? Entonces, Héctor dice obsesión. Bueno, entonces muchachos, pero bueno, filósofos, teólogos, poetas, cantantes han tratado de definir lo que es el amor. Sin embargo, nadie puede dar exactamente qué es, pero todo el mundo sabe que existe. ¿Te das cuenta? Por eso es abstracto. Ahora escucha, gran número de sustantivos abstractos provienen de adjetivos. No digo todos, ¿ah? Provienen de adjetivos. Si tú tienes un adjetivo, vamos a poner con minúsculo, tienes un adjetivo, y a ese adjetivo agregas, agregas las terminaciones ura, esa, dad, ¿qué vas a obtener como resultado? Sustantivo abstracto. A ver, mira, si agrega las terminaciones ura, esa, dad, vas a obtener como resultado sustantivo abstracto. Como ya, mira, del adjetivo hermosa, hermosura, de linda, lindura, de bella, belleza, de delicada, delicadeza, de fea, fealdad,
De huérfano, orfandad. De bueno, bondad. De generoso, generosidad. ¿Ya ves? De blanco, blancura. Entonces, esos son sustantivos abstractos. Provienen de adjetivos, agregando las terminaciones ura, esa, dat. Lo que quiere decir que esas terminaciones ura, esa, dat son sufijos sustantivadores. Sufijos sustantivadores. Hacen que un adjetivo se convierta en sustantivo. ¿Pero qué es sustantivo? Abstracto. ¿Ves? Claro que hay otros que están relacionados con los valores, pues, ¿no? Como el honor, la valentía, el coraje, y otro relacionado con la pasión, el amor, el odio, ¿no? La locura, ¿ya? Son abstractos. Esa es la primera clasificación. Ahora, los concretos. Solamente los concretos se dividen según su extensión en sustantivo común y sustantivo propio. ¿A qué se llama sustantivo común? Bueno, común, mira, cuando se menciona las cosas de manera general, es decir, el hablante no trata de especificar, de particularizar, sino de manera general. Por ejemplo, te preguntan, ¿qué es un perro? Pues tú dices, perro es un animal que pertenece a la familia de los cánidos, tiene largo hocico y fino olfato, es leal a su amo. Pero todo perro es así, eso es algo común, ¿sí o no? Arquero. Ah, es el último hombre en un equipo de fútbol que se encarga de guardar la portería. Todo arquero es así. Ciudad. Conjunto de casas, calles, habitantes, autoridades locales, vehículos, todas ciudades así. Eso es común. En cambio, los propios son los que nombran a uno en particular. Por ejemplo, si tienes en casa un perro, de repente se llama Firulais. Ah, ese es el sustantivo propio. Arquero común, galese, nombre propio. Ciudad común, Huancayo, nombre propio. Pregunto, río, ¿será común o propio? Hola, Común. Profe. correcto. Común, muy bien. Igual que lago, nombre común. Profesor. Muy bien, señorita, común. Propio sería Eh, Titicaca, ¿no, profe? Del lago. eso, muy bien. Y sabes que eso te permite también escribir correctamente, porque a veces los muchachos preguntan, en el caso del lago Titicaca, lago se escribe con mayúscula o con minúscula. Y tú dices minúscula. ¿Por qué? Porque es nombre común, pues, ¿no? En cambio, Titicaca, ese sí es nombre propio, va con mayúscula. Río Guayaga, río minúscula, Guayaga mayúscula, porque los nombres propios se escriben con mayúscula. Bueno, acá el corrector automático ha puesto mayúscula en arquero, debe ser minúscula, ¿ya? Debe ser minúscula ahí. Muy bien, muchachos, entonces ya sabes cuándo es común, cuándo es propio. A ver, por si acaso, decidme, común o propio, país. País, común o propio. Común. Común, muy bien, ya listo, ya la vieron ya. Ahora mira, solamente los comunes, nos olvidamos de los propios. Solamente los comunes, estos nada más, se clasifican según su cantidad, se clasifican en individuales y colectivos. Individuales y colectivos. ¿A qué se llama sustantivo individual? Aquel que menciona uno solo. Y colectivo, aquel que estando en singular, ¿ah? Da la idea de conjunto. Claro, pues, por ejemplo, yo tengo alumno y para indicar que son varios puedo decir alumnos, pero ese es plural, no es colectivo. ¿Cuál es el colectivo de alumno? Alumnado, alumnado, ese es el colectivo. A ver, ahí tenemos, mira,
Oveja, oveja, grada, soldado, son sustantivos individuales. ¿Cuál es el colectivo de oveja? Conjunto de ovejas, ¿cómo se llama? Rebaño. Muy bien, jovencito. No sé, como en la mañana una chica dijo, enjambre. No, 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 ese es de abeja. No confundir oveja con abeja. Este es rebaño. Y de gradas, gradería. Y de soldado, batallón. ¿Ya? Ahí está. Bueno, acá ya tiene que entrar bastante tu vocabulario, pues, ¿no? Tu léxico. Claro, pues. A propósito, ¿quién les enseña aptitud verbal, muchachos? Creo que no saben ni el nombre de su profe. A Belker, muy bien, están en buenas manos. El amigo Belker, ya. Entonces, ¿quiere decir que tienen un amplio vocabulario ustedes, pues? Sí, 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 sí. A ver, de lo fácil a lo difícil, ¿ya? A ver cómo se llama el conjunto de peces. Cardumen, muy bien, Héctor. Ajá, ahí le entendí, Cardumen. ¿Cómo se llama el conjunto de islas? Archipiélago, profe, me acuerdo por una película. Oh, muy bien, archipiélago, exactamente. Ajá. Otra fácil, a ver. ¿Sabe lo que ha venido siempre en el examen de Uneval? Estaba revisando los 10 últimos exámenes y creo que más de 5 de ellos ha venido un sustantivo colectivo. No sé por qué se le han agarrado con este sustantivo colectivo. Se han obsesionado con la palabra aquelarre. ¿Qué es aquelarre? Conjunto de brujas. Ajá. Dice el diccionario, reunión. No dice conjunta, pero igual. Reunión de brujos y brujas. Eso dice aquelarre. Ya, un poquito más difícil, a ver, muchachos. ¿Conjunto de qué cosa es? ¿Conjunto de qué cosa es? Estrofa. De ¿Conjunto verso. de qué? Correcto, correcto, correcto. De versos. Ajá. ¿Conjunto de qué cosa es duna? Creo que ya se tranquearon. Arena. Arena. ¿Conjunto de qué cosa será? Montanar. Ajá. Manantiales. Manantiales. Conjunto de manantiales, ontanar. ¿Conjunto de qué cosa será hato? Hato. Nada, nada, nada. ¿Qué es Ganado, hato? profe. ¿Ah? Muy bien, jovencito. Ganado. Claro, googleando. Una mentira. A ver, ¿qué cosa será? ¿Qué cosa será? ¿Qué cosa será? Celaje. Escribí el poeta César Vallejo en su Conjunto poema de nubes, profe. titulado. Ajá, muy bien. Decía el poeta César Vallejo en su poema Idilio Muerto. ¿Qué estará haciendo a esta hora mi dulce y andina Rita de junco y capulín? Ahora que me asfixia mi sí que dormite la sangre como un flojo coñac dentro de mí. ¿Qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas de mayo del lugar? Ha de estar mirando algún celaje y al fin dirá temblando, ¡qué frío! ¡Ay, Jesús! Y en las tejas cantará un pájaro salvaje. Ahí aparece celaje, ¿no? Y te cuento que yo no sabía qué cosa era celaje cuando leí el poema de Vallejo y después no me interesé en averiguar qué cosa era celaje
hasta que mi ex alumnita, por si acaso, me regaló su disco Celajes del Amanecer. Mi ex alumnita Leslie Cabello, que tiene su programita en TV Perú. Claro. Y ahí, muchachos, nubes, celaje, conjunto de nubes, y nubes blancas especialmente, ¿ah? ¿Conjunto de qué cosa será, muchachos? Follaje, follaje. Hojas, pero depende, mira. Si son hojas secas, se llama hojarasca. Si son hojas frescas, follaje. Si son hojas de papel, resma. Ah, ya depende entonces, ¿no? Depende del tipo de hoja que estés hablando. Una cosa es hoja de papel, otra es hoja seca, otra es hoja fresca. ¿Ya ves? En este caso es hojas frescas. Follaje, conjunto de hojas. ¿Conjunto de qué cosas será? A ver, una más por si acaso. ¿Conjunto de qué cosas será? Este, prontuario. ¿Habéis escuchado alguna vez de prontuario? De repente no. Pero sí has escuchado cuando en la televisión dice, la Policía Nacional captura a un prontuariado delincuente. ¿Qué es prontuario? Antecedentes penales. Antecedentes penales. O sea, cuando te dicen que capturaron a un prontuariado delincuente, quiere decir que tiene varios ingresos a la cárcel. Ese es prontuariado. O viene prontuario. ¿Viste o no viste? Prontuario. Gavilla. ¿Qué significará gavilla? Al salir del Heracliotapia, fuimos atacados por una gavilla. ¿Qué significa gavilla? Gavilla significa conjunto de personas de malvivir, malhechores, pirañones, ¿no? Eso se llama gavilla, gavilla. Y así, conjunto de raíces, raigambre, raigambre, de raíces. Conjunto de pelos, pelambre, de pelos, pelambre. Conjunto de, conjunto de qué cosa es, a ver, ¿qué más puede ser uno que te puede venir en el examen? No, no te tranquen, pero por si acaso. ¿Conjunto de qué cosa será? Ah, ya, ¿cómo se llama el conjunto de vacas? De vacas. De vaca, vacada, vacada. Si tú lees la novela María de Jorge Isaacs, ¿no? Dice, Efraín, que cuenta la historia, dice. Mientras me dirigía a la hacienda de mi padre, vacadas interrumpían el paso de mi caballo, abandonando sus estederos. Ah, ya, vacada es conjunto de vacas, así como caballada, conjunto de caballos. Y conjunto de huevos es nidada, o también ovada con doble O, ovada. Bueno, esos son los colectivos. ¿Se puede pluralizar los colectivos? Obviamente que sí. Estrofa, estrofas. Grupo, grupos, porque grupo también es colectivo, ¿sí o no? Formen grupos de 5 personas. Ah, ya, pues grupo, grupos. ¿Ya? Listo. Bueno, ya sabemos qué es individual y qué es colectivo. Los comunes también se clasifican, muchachos, según su contabilidad. ¿Cómo se clasifica? Contable, no contable. Ojo, no digo incontable, tened cuidado, no digo incontable, digo no contable. Una cosa es incontable, otra cosa no contable, por si acaso, no vayas a confundir. Contable, mira, se llaman sustantivos contables aquellos que se pueden contar por unidades. O sea, tiene 2, 3, 5, 8, etcétera, ¿no? Son contables.
Por ejemplo, 3 amigos, 5 sillas, 10 truchas. Ya, eso es contable. No contable no se puede contar por unidades, sino que admiten qué cosa, determinantes indefinidos. Mucho, poco, bastante, ¿no? Así dices, poca agua, mucho azúcar, poco aire, muy bien aire, ahí está, que estoy por echar. Muy bien aire. Esos son contables y los no contables. Vamos a ver si me has entendido. A ver, muchachos. El sustantivo, pero antes de que te equivoques, no, mejor ya no importa. A ver, estrella, estrellas, ¿será contable o no contable? ¿Qué dices? Contable. No Contable, dice el contable. amigo Junior. Contable. No, no contable, dice Félix. Ya ve, ahí está el problema. Uno dice contable, el otro dice no contable. Ah, ya, vamos a ver. Resolución. Explicación. Si tú lees la tragedia Romeo y Julieta, ¿quién escribió Romeo y Julieta, chicos? A ver, cultura general. Shakespeare. Muy bien, chicos. William Shakespeare. Claro, en esa tragedia, Romeo salta los muros que rodea la casa de los Capuleto, entra al jardín de los Capuleto y ahí está justo debajo de la ventanita de la habitación de Julieta, ¿sí o no? Sin sospechar que abajo está Romeo, Julieta sale por su balcón. Y Romeo dice, ¿quién es aquella preciosa dama que con su belleza saca envidia a la luna enferma y opaca? 2 estrellas luchan por reflejarse en sus ojos. Ah, ya, entonces sí es contable, porque se dice 2 estrellas, hotel 5 estrellas, sí es contable. Lo que pasa es que algunos compañeritos han entendido como incontable. Claro, las estrellas son incontables, porque no sé cuántos miles de millones hay en el universo, ¿sí o no? Pero ese es incontable. Por eso no confundir no contable con incontable. He ahí la diferencia. Las estrellas son incontables, pero gramaticalmente son contables, porque permiten anteponer determinantes cardinales, 1, 2, 5, 10, etcétera. ¿Ya? Listo, 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 listo. Entonces, contable, no contable. Según su estructura, ¿cómo se clasifica el sustantivo según su estructura? Simple, compuesto, locución. ¿A qué se llama sustantivo simple? Simple, muchachos, cuando tiene una sola raíz o lexema. Bueno, esto tiene que ver con lo que hemos visto la semana pasada, formación de palabras, ¿no? ¿Te acuerdas que es una palabra compuesta o no? ¿Qué es una palabra compuesta? ¿Ah? ¿Qué es palabra compuesta, muchachos? Palabra compuesta es la que tiene más de una raíz, pues sí o no. Ujú. ¿Te acuerdas que hemos hablado de la composición por yuxtaposición, composición propiamente dicha, etcétera? Ya pues, entonces lo mismo. Lo que pasa es que acá son sustantivos. Y en formación de palabras pues, puede ser adjetivo, puede ser sustantivo, puede ser verbo, ya eso no tiene nada que ver. Entonces acá, muchachos, simple una sola raíz, compuesto cuando tiene más de una raíz. Por ejemplo, ahí está. Boca, botas, uña son sustantivos simples porque tienen una sola raíz. En cambio, son compuestos cubreboca, lustrabotas, corta uñas. ¿Ya ves? Es compuesto. Entonces son ejemplos de compuestos, sacacorchos, pasamano, cubre cama, pasacalle, o agua fiesta, ¿sí o no? Esos son compuestos. Y las locuciones, ¿qué son las locuciones? Sucede que
eh, sucede que el nombre de algunas cosas no es una palabra, sino que es una frase. A eso se llama locución. Claro, una frase de estructura fija, ¿ya? De estructura fija. Por ejemplo, por ejemplo, gallito de las rocas, caballito de mar. ¿Ya ves? Ahí está. Cuando decimos eh, gallito de las rocas, no vayas a contar gallito uno, rocas 2, ahí hay dos sustantivos. Como dice mi profe Aníbal Torres. No, muchachito tonto, no. Claro, pues es un solo sustantivo. ¿Por qué? Porque ahí de las rocas nombra a este animalito. Ese animalito se llama gallito de las rocas. ¿Ya? Así, muchachos. De manera que el nombre completo de cada uno de ustedes es un ejemplo de locución sustantiva. ¿Ya? Es un ejemplo de locución sustantiva. Aquí podría ir lo que es uña de gato. Claro, pues, ahí va uña de gato, ¿no? Claro, 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 claro. Uña de gato. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, ¿cuántos sustantivos hay en Félix, Frey, Quispe, Urcos? ¿Cuántos sustantivos hay allí? Uno solo. ¿Por qué? Porque todo ese es el nombre de un jovencito que está acompañándonos en esta reunión. Es un solo sustantivo. Y por más que tu nombre sea extenso, igual sigue siendo un solo sustantivo. Por ejemplo, Simón Bolívar tenía 7 palabras en su nombre, ¿sí o no? 7 palabras. ¿Alguien sabe cómo se llamaba Simón Bolívar? Se llamaba así, mira, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco, más conocido como Simón Bolívar. Igual en la época de la colonia existió el otro escritor a quien se le conoce como el doctor Océano, porque él era médico, era abogado, químico farmacéutico, lingüista, de todo era, ingeniero, arquitecto, el doctor Océano. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba así. Pedro Bernardino José Peralta Barnuevo y Rocha Benavides. Ajá, todo eso es un solo sustantivo. Pero ¿sabes qué? El que abusaba ya en la cantidad de palabras en su nombre era nada menos que el famoso pintor Pablo Picasso. Pablo Picasso. ¿Cómo es el nombre de Pablo Picasso? Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan, Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santa María Trinidad, Ruiz y Picasso. Todo ese es el nombre de una persona. Su nombre dura un año en pronunciar. Y ¿sabes qué? Cuando yo estaba haciendo, te cuento, ¿no? Cuando yo estaba haciendo mi CECIGRA en la universidad, haciendo mi CECIGRA, llevé un caso justamente de esto, ¿no? Una señora exigía que se ponga en su DNI su nombre completo, porque el RENIC le había puesto 2 nombres y sus apellidos, pero ella tenía 5 nombres. Y pues poner en un DNI los 5 nombres y ya se llenaba toda la tarjeta, ¿sí o no? Entonces, de todas maneras se hizo un juicio, un proceso, y al final ella ganó, pues porque toda persona tiene derecho a un nombre, y el nombre debe figurar completamente en su documento nacional de identidad. Al final quedó con su nombre, pero su nombre salió chiquitito, como esas letritas que vienen en los recibos en los contratos de Telefónica, ¿no? Así ya, así muchacho. Pero entonces es un solo sustantivo, una locución sustantiva, una frase. Algunas frases pueden llegar a ser oraciones, ¿ah? El título de una obra de teatro es así: La vida es sueño. Es una obra de Pedro Calderón de la Barca. Y esto de acá, pues es una oración, ¿sí o no? La vida es sujeto, es sueño predicado. Ya, pues es una oración. Pero todo eso es un solo sustantivo. ¿Por qué? Porque es el nombre de una obra literal. Se llama locución.
Por su origen. ¿Cómo se clasifica el sustantivo? Por su origen. Primitivo, derivado. Primitivo, cuando la palabra no proviene de ningún otro vocablo. Es una palabra originaria. En cambio, derivado, cuando proviene de otro vocablo, de otra palabra. Por ejemplo, la palabra casa es primitivo, toro, primitivo, pelea, primitivo. Pero de ahí se puede derivar palabras. De casa, caserío. De toro, torero. De pelea, peleador. ¿Te das cuenta? Entonces, de toro se ha derivado ¿qué? Torero. Y eso se llama palabra derivada. Los derivados pueden provenir de un sustantivo, puede provenir de un adjetivo, puede provenir de otro, de un verbo incluso. Mira, por ejemplo, cuando proviene de otro sustantivo se llama derivado nominal. ¿Qué es derivado nominal? Cuando proviene de otro sustantivo. De la palabra jardín, por ejemplo, del sustantivo jardín, por ejemplo, se deriva la palabra jardinero, que es otro sustantivo, ¿sí o no? De un sustantivo, otro sustantivo. Si proviene de un adjetivo, se llama adjetival. Si proviene de un adjetivo. Por ejemplo, eh, bueno, hemos visto varios ejemplos acá, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho de bueno, bondad. De lúcido, lucidez. De frío, frialdad. De frío, del adjetivo frío, frialdad. Frialdad es sustantivo abstracto, ¿no? Claro, pues. Entonces, puede ser así. Puede provenir de un verbo también, claro. Ah, acá es adjetival, ya he puesto es adjetival. Adjetival. Puede provenir de un verbo. En ese caso se llama derivado verbal. Derivado verbal. Por ejemplo, del verbo, del verbo llorar, es un verbo, del verbo llorar se ha derivado el sustantivo lloriqueo, lloriqueo. Del verbo mirar, mirada. Del verbo estudiar, estudiante. Del verbo presidir, presidente. ¿Ya ves? Son derivados. O sea que puede provenir de un sustantivo, puede provenir de un adjetivo, puede provenir de un verbo. Eso es derivado. Ahora, solamente los nominales, solo los nominales, solo los nominales pueden ser diminutivo, aumentativo, despectivo, gentilicio, patronímico. ¿Ya? Diminutivo, aumentativo, despectivo, gentilicio, patronímico, hipocorístico también, mira. Ya. ¿A qué llamamos sustantivo diminutivo, muchachos? A propósito, a estos tres primeros, a estos tres primeros, a esto de acá, diminutivo, aumentativo, despectivo, a estos tres primeros también se llaman apreciativos, sustantivos apreciativos. ¿Cuáles son los apreciativos? Diminutivos, aumentativos, despectivos, porque tiene que ver con ¿qué? Con la subjetividad del hablante. Por eso se llama apreciativo. ¿Qué indican los diminutivos? Los diminutivos indican por lo general, no siempre, por lo general, tamaño pequeño. Por ejemplo, diminutivo de casa, casita. Diminutivo de flor, no es florcita, no, florecilla. En el nivel académico es florecilla. En el nivel coloquial, florcita.
sea, si tú lees un poema, por ejemplo, nunca vas a encontrar florecita. Lo que vas a encontrar es florecilla. Por ejemplo, tú lees Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Allí Jiménez dice, Platero roza apenas con su hocico las florecillas rosas celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente Platero y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabelo ideal. Ya ven, no dice florcitas, ¿ah? Dice florecillas, florecillas, diminutivo. Igual, de pan también en el nivel académico es panecillo, no es pancito, panecillo. Que tú lees un cuento, una novela, no dice pancito, dice panecillo. Era un soldado que llevaba en su bolsillo un panecillo rancio. Panecillo, ¿ya ves? Pero estos diminutivos no siempre indican tamaño pequeño. Por ejemplo, cuando tú dices abuelito, no es un abuelo pequeño. ¿Y por qué abuelito? Ah, por el cariño, por el afecto que sentimos hacia el abuelo, ¿sí o no? Por eso es abuelito, no porque sea chiquitito. O de repente el amigo Aroncito, Aarón, ¿estás ahí? Aarón me Sí, dice, profe, estoy acá presente. ay, este es el amigo Aarón, caramba, no como otros. Muy bien, muchachón. Aroncito de repente llega a su casa y su mamá dice, ahí viene mi hijito. Pero no porque Aarón sea chiquitito. Aarón de repente grandote, no lo conocemos, ¿no? Alto de repente. Pero ¿por qué dice hijito? Por el cariño, por el afecto. O sea que el diminutivo no siempre indica tamaño pequeño, ¿ah? ¿En qué terminan? Ito, ita, cito, cita, illo, illa. La mayoría. ¿Hay excepciones? Sí. Por ejemplo, el diminutivo de isla, muchachos, no es islita. ¿Cómo es el diminutivo de isla? Diminutivo, islón, he escuchado. Islote. Islote, muy bien. El diminutivo de isla es islote. Islote no es grande, no, 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 no. Islote es isla pequeña. Islita, eso no hay, no existe. Ya. Igual, mira, camarote, camarote. Camarote es cama pequeña, especialmente de las embarcaciones. Pero camarote no es la cama de 2 pisos. Bueno, recuerda que hay dialecto semántico. ¿Cómo es dialecto semántico? Que las palabras cambian de significado de acuerdo a la localidad, ¿sí o no? En nuestro medio, camarote significa cama de 2 pisos. Pero si tú consultas en el diccionario, camarote dice cama pequeña, especialmente de las embarcaciones. Ah, ya. Entonces, mira, camarote diminutivo también. Y así también, bueno, el pollito de la perdiz. Bueno, ¿saben lo que es una perdiz, muchachos? La perdiz es una ave que pertenece a la familia de las gallináceas. Se parece a la gallina, por lo tanto. El pollito de la perdiz, ¿sabes cómo se llama? Perdigón. De perdiz, perdigón. Oiga, pero perdigón parece grande. No, 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 no. Perdigón es el pollito de la perdiz. Lo que quiere decir que eso de terminación on, ona, ote, ota, tampoco, no siempre es aumentativa, no siempre es aumentativo. Si es aumentativo cuando digo mujer, mujerona, ahí sí, pues, ¿no? Una mujerona tipo mamaboxo. Y tampoco indica siempre tamaño grande, on, ona, ote, ota, aso, aso, no siempre indica tamaño grande. Puede significar también, ese sufijo puede significar golpe dado con algo. Le dio un palazo en la cabeza. Palazo, aumentativo de palo, golpe dado con el palo. O si digo, la foquita Farfán conducía un carrazo. No significa que conducía un tráiler. No, 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 no. Ahí carrazo significa lujo. O sea, mira, el aumentativo no siempre indica tamaño grande, ¿ah? Puede tener otro significado, sí o no. Golpe dado con algo, puede indicar lujo. Ah, ya, pues ves. Así es. Y los despectivos, ¿qué cosa indican los despectivos? Desprecio.
desprecio. Suelen terminar en ucho, ucha, aco, aca, astro, astra, suela. Desprecio de hombre, hombrucho. De pájaro, pajarraco. De libro, librucho. De filósofo, filosofastro. De poeta, poetastro. Y antes también era desprecio, padrastro, hijastro, hermanastro. Ahora ya no tiene la connotación despectiva, ¿ya? Pero antes era despectivo. Desprecio de mujer, mujerzuela, despectivo. Y los gentilicios son los que indican lugar de procedencia, ya sea procedencia regional, ya sea procedencia institucional. Por ejemplo, de Piura, piurano, de París, parisense. Pero hemos dicho también de instituciones, ¿no? Por ejemplo, ustedes son ¿qué? Estudiantes ceprevalino. ¿Por qué ceprevalino? Pues en de cepreval, pues. ¿Ya ves? Y mañana más tarde van a ser unevalinos. ¿Por qué? Porque van a estar en Uneval. O sea que también puede ser de instituciones, no solamente de lugares. A propósito, chicos, ¿cuál es el gentilicio de Cerro de Pasco? Cerro Porteño, profe. O No, no, no sé. Cerro Porteño, ¿de dónde salió eso? Señor profesor. Pasqueño. Cerreño, 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 cerreño. Cerreño. Ajá. Pasqueño de Pasco nada más. Ya. Lo que estoy en duda y de repente usted me ayuda, ¿cuál es el gentilicio de Panao? Panao. ¿Alguien es de Panao en esta reunión? Nadie es de Panao. Ya. Y te cuento eso porque mira, la vez pasada, una señorita me trajo un examen del Colegio de Aplicación Uneval. Bueno, yo no sabía que tenían que dar examen para estudiar en ese colegio. El hecho es que había dado su examen. Y en una pregunta decía, ¿cuál es el gentilicio de Panao? Por las alternativas se deducía que la respuesta era Panatawa. Panatawa. Pero ¿sabes qué? Eso me llevó a indagar algo más. Tuve que investigar al respecto, pero no me convencía la clave. Y encontré, muchachos, que Panatawa era la cultura que se asentó en el Valle del Huallaga, en esta zona de Huánuco, antes de la fundación del Imperio Incaico, mucho antes de la colonia, pues, ¿no? Y que esos Panatawa, luego, pues, descendientes de ellos, se han trasladado a lo que actualmente es Panao. O sea, la palabra Panao proviene de esa cultura, Panatawa, pero no es el gentilicio. El gentilicio de Panao, según tengo unos amigos que me dijeron, es pañaco, pañaco. ¿Ves? Pero como te digo, en ese examen de ese colegio aparecía Panatawa. Patronímicos. ¿Qué son los patronímicos? Pater, padre. Onomus, nombre. Nombre del padre. Sucede que en la Edad Media, muchachos, era costumbre que los hijos llevaran un nombre derivado del papá. Derivado del papá. Como ya, mira, en el poema de Mio Cid, en el poema de Mio Cid, don Diego, Diego Laínez, ¿es el papá de quién? Es el papá de Rodrigo Díaz. Alguien puede decir, pero ¿cómo? ¿Cómo? Porque si su padre era Diego Laínez, él debió ser Rodrigo Laínez, ¿sí o no? Claro, eso es en la costumbre actual. Pero en la Edad Media no era así. Si tu padre era Diego, tú tenías que ser Díaz. Si tu padre era Rodrigo, tú tenías que ser Rodríguez. Si tu padre era Juan, tenías que ser Juárez.
Actualmente son los apellidos. De Hernán, Hernández. De Fernán, Fernández. De Muño, Muñoz. Mira, terminan en Z. Terminan en Z. Y los hipocorísticos, bueno, esa costumbre de derivar el nombre de a partir del papá quedó prohibido por la Iglesia Católica a partir del Concilio de Trento. Y ahí ya se prohibió. Pero continúa esa tradición en otras culturas. Si tú lees la novela Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, de repente has leído, te acordarás que hay uno de los personajes se llama Sonia Marmeladova. ¿Por qué se llama Sonia Marmeladova? Porque era hija de Marmeladov. Se llama Marmeladova. Y en la actualidad, chicos, ¿quién es el presidente de Rusia? Vladimir, Vladimir Putin. Eso, Vladimir Putin. Por lo tanto, su hija se llama Elizabeth Putina. Dice Basile el hombre. Pero es verdad, pues. Aunque su nombre no le ayuda mucho, es una bellísima muchacha, la tal Putina. Sí, sí, sí. Así que continúa la tradición en otros lugares, ¿ah? En esta parte, en el occidente, ya quedó atrás eso. Y los hipocorísticos, en cambio, los hipocorísticos son los nombres familiares, que los usamos en contextos amicales. O sea, con tu amigo, tu hermanito, tu vecino, ¿no? Eso quiere decir contextos amicales. Pero en contextos formales no usamos. ¿Qué son los hipocorísticos? Por ejemplo, a los Luis lo decimos Lucho. A las... ¿A quién se dice Chela? A la Graciela. ¿Y a quién se dice Pepe? Ah, José. A los José, muy bien. La mayoría de estos hipocorísticos, no digo todo, la mayoría proviene del vocablo infantil, o sea, los chiquititos que no pueden hablar bien. Tú dices, mira, ella es tu tía Esperanza. ¿Cómo se llama? Chiquitis, Pelancha. Por eso a las Esperanzas lo decimos Pelancha. Ella es tu prima Silvia. Shiva. Por eso a la Silvia lo decimos Shiva. Eso es en la mayoría de casos. Pero claro, en otros no, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué a los José Pepe? Eso ya tiene una larga historia. Y ya no les cuento porque algunos se enojan, se Francisca molestan. Pancha. A los Francisco Pancho, a los Jorge Coco, a los, bueno, a los Francisco se llama Pancho, también se le llama, este, Paco, también se le llama Curro, Curro. A los Sergio Checho, el Checho Ibarra, ¿no? Sergio Ibarra, el Checho. Bien, esos son los hipocorísticos. Vamos a ver si han entendido hasta ahí. A ver, muchachos. Papelería. Vamos a ver cómo te va. Según su naturaleza, ¿cómo es papelería? Según su naturaleza. Ya se olvidaron. ¿Concreto o abstracto? Concreto, profe. Ah, ahora sí, ya ves. Concreto, concreto. Según su extensión, común o propio. Común, dice ahí Rodrigo. Común, hombre, no común, común. No se olviden de las tildes, ¿ah? Ya bueno, vale, vale, común, ya, común, ya. A ver, según su estructura, simple o compuesto. Hola, simple o compuesto. Simple. Claro, pues tiene una sola raíz.
Según su origen, primitivo o derivado. Derivado. Derivado porque se deriva de la palabra papel. Claro, derivado. Ya, listo, y así ves. O sea, todo sustantivo se puede clasificar así tomando en cuenta los diversos criterios. Y para terminar, rapidón, vamos a hablar rápidamente del género y el número de los... Primero, género nada más, ¿sí? Porque el número lo vemos ya el día de mañana por este mismo canal. Hemos dicho que no vayas a confundir el género con el sexo. ¿Ah? El género es algo convencional, es la condición de ser masculino o femenino del nombre. Y también ya dijimos que la manera como se reconoce, ¿sí o no? ¿Cómo se reconoce? Uno, anteponiendo un artículo en plural. Por ejemplo, hemos dicho agua, las aguas, femenino. Otro método, agregando un adjetivo. Si el adjetivo termina en O, masculino. El adjetivo termina en A, femenino. Por lo tanto, agua tibia, femenino. Ya hemos visto eso. ¿Cómo se expresa el género? Presta atención. El género se expresa de tres maneras. ¿Ya? Morfológicamente, sintácticamente, lexicalmente. ¿Cuándo decimos que expresa morfológicamente? Cuando solamente cambia la terminación de la palabra. Sintáctica, cuando usamos determinantes o adjetivos para indicar el género, ya que la palabra no cambia de estructura. Y lexicalmente, cuando cambiamos de palabra. Como ya, mira, acá está, presta atención. Morfológicamente, a este sustantivo también se conoce con el nombre de sustantivo de doble forma. De doble forma. ¿Cuándo es doble forma? Cuando solamente cambia la terminación de la palabra. De jabalí, jabalina. De abad, abadesa. De conde, condesa. De alcalde, alcaldesa. De niño, niña. De elefante, elefanta. Sastre, sastra. Solamente cambia la terminación. Ah, solamente cambia la terminación. Eso es morfológicamente. Sintácticamente, acá usamos determinantes. Puedes usar artículos, puedes usar posesivos, demostrativos. El hecho que usas un determinante o un adjetivo. Y acá encontramos a los sustantivos ambiguos. ¿Qué son ambiguos? Los ambiguos son aquellos que se pueden usar como masculino o como femenino y las dos formas son correctas. A veces la gente te pregunta, ¿cómo se debe decir el mar o la mar? Y tú dices las dos formas. Azúcar rubia o azúcar rubio, las dos formas porque azúcar es ambiguo. Arte, masculino o femenino, las dos formas. Por eso se dice arte moderno, arte contemporáneo masculino y también se dice bellas artes femenino, ¿sí o no? ¿Ya ves? O sea que son sustantivos ambiguos. Arte, pijama, puede decir pijama sucia, pijama sucio. Las dos formas son correctas. Tilde, puede ser el tilde, la tilde, no hay problema. Tizne, no hay problema. Linde, no hay problema. Internet. ¿Cómo es el Internet o la Internet? La forma, porque es ambiguo. ¿Ya? Esos son los ambiguos. Cuando se pueden usar como masculino o como femenino. ¿Ya? Listo, entonces se llaman ambiguos. Pues, y ahora sí. Otro, sustantivos común de dos. La academia llama comunes en cuanto al género. En el caso de acá, muchachos, también no cambia la estructura del sustantivo, entonces hay que usar determinantes. El estudiante, la estudiante, el dentista, la dentista. O también puede ser adjetivo, pues, ¿no? Buen estudiante, buena estudiante. ¿Ya ves? El pianista, la pianista. ¿Qué diferencia hay con el ambiguo? Dirá alguien. Ay, muchacho, ¿qué diferencia hay entre el ambiguo y el común de dos? Se parecen, ¿no? Mira, el mar, la mar, el estudiante, la estudiante. Pero ¿dónde está la diferencia? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién observa? ¿Dónde está la diferencia? ¿Alguna idea, chicos? Ajá, muy bien, Rodriguito. Los ambiguos, mira, en primer lugar, en los ambiguos
no cambia el significado de la palabra. Si digo el mar o la mar, sigue significando masa de agua que cubre gran parte de la tierra. En cambio, el estudiante, la estudiante cambia de significado. El estudiante puede ser Aarón y la estudiante puede ser Esther. Son personas diferentes. Además, los ambiguos se aplican solamente a las cosas. El de acá se aplica para las cosas. En cambio, en cambio, el común de dos para las personas. Ahí está la diferencia. ¿Visto o no visto? Ya. Y hay otro sustantivo que no cambia de género, o sea, es unigénere. Unigénere. Solo se usa en masculino o solamente en femenino. Sin embargo, nombra ambos sexos. Se llaman los epicenos. Por ejemplo, hemos dicho que la palabra persona es femenino, ¿sí o no? Es femenino. Pero persona nombra tanto al varón como a la mujer. Digo, Jorge es buena persona. Adela es buena persona. Persona es femenino, pero nombra ambos sexos. Igual cuando digo el hombre apareció en la era cuaternaria, hombre no se refiere solamente al varón, también a la mujer. Se llama sustantivo epiceno. Si te dicen, este documento tráeme firmado por tus padres y que firmen los dos, no vas a buscar dos papás, pues obviamente. Padres incluye papá y mamá, diferente sexo. Eso se llama epiceno. Y cuando se trata de animales y solamente de animales, se usa los adjetivos macho o hembra, ¿sí o no? Y por último tenemos lexicológicamente, o sea, acá en estos episodios están pues jirafa macho, jirafa hembra, avestruz macho, avestruz hembra, etcétera, ¿no? Y por último tenemos lexicológicamente. ¿Cómo es ahí? Cambiando de palabra. También se llaman sustantivos heterónimos. Heterónimo de caballo, yegua. Heterónimo de carnero, oveja. Heterónimo de toro, vaca. Hay cambios de palabra. Se llaman heterónimos. Bien, muchachos, ahí nos quedamos el día de hoy. ¿Ya? Y nos quedamos el día de hoy. Mañana la continuamos por este mismo canal. ¿Ya?